100% de posibilidades de recesión en la Unión Europea. 26 meses consecutivos con el PMI manufacturero de Alemania en contracción económica. Esto no se ha visto nunca en la era moderna. El MSCI Europe descuenta un 100% de posibilidades de recesión económica. ¿Es esto real? La situación económica de Europa no es precisamente buena. La Unión Europea durante todo el 2023 estuvo en crecimiento o negativo o cero, y en lo que llevamos del 2024 llevamos un crecimiento del 0,3%, que es un dato a vigilar, porque siempre que se ha ido por debajo de menos 10 no ha sido buena señal en muchas ocasiones. Y sobre todo no ha sido buena señal en la crisis de la pandemia en 2020, en la crisis del euro en 2011-2012 y en la crisis del año 2008. La Unión Europea está atravesando un proceso que durante los próximos 12 meses vamos a ir abocados a una crisis de la economía, o en realidad esto que está descontando el mercado es muy exagerado y va a fallar. ¿100% de posibilidades de recesión en la Unión Europea? Este análisis, que os hice un anticipo el otro día, ha sido bastante sonado. Me habéis preguntado bastante por privado por ello, de que en Estados Unidos un 0%, como veis aquí en el gráfico de posibilidades de recesión económica, pero en la Unión Europea, según lo que descuenta el mercado, el MSCI Europe descuenta un 100% de posibilidades de recesión económica. ¿Es esto real? ¿De verdad la Unión Europea está atravesando un proceso que durante los próximos 12 meses vamos a ir abocados a una crisis de la economía? ¿O en realidad esto que está descontando el mercado es muy exagerado y va a fallar? Aprovecho para preguntaros vuestra opinión, porque vuestra opinión también me es muy valiosa, y si me escribís ahí en los comentarios de YouTube, pues lo voy a agradecer antes de veros el análisis. Decir si creéis que nos vamos a una recesión económica en los próximos 12 meses o no. Me interesa saber vuestra opinión, como el like si os gustan mis análisis habituales, y si os acordáis de dejar vuestro like a lo largo del vídeo os lo agradezco, es la única manera de saber que os está gustando el contenido, al igual que suscribiros al canal si no me conocíais y pues os gusta todo lo que comentamos por aquí. Dicho esto, vamos al análisis. 100% de posibilidades de recesión económica en Europa, como decía, según lo que compartía el analista de Wall Street, Lance Roberts, el responsable de inversiones, el estratega jefe de RIA, Real Investment Advice, que dice exactamente esto, que el mercado está descontando 100% de posibilidades de recesión económica en Europa. ¿Cómo está la situación de la Unión Europea y cómo están los mercados? Más allá del MSCI Europe, lo que estamos viendo en el Eurostoxx 50 no es una situación tan catastrófica, porque estamos realmente cerca de niveles de máximos. Es decir, el mercado en términos de S&P 500 en Estados Unidos va a máximos históricos, pero el Stoxx 50 también está en ese tipo de niveles. Si quitamos las que tienen más capitalización, sí que existe una mayor debilidad en términos europeos, pero como refleja el MSCI Europe, pero no lo estamos viendo en el Stoxx 50, con lo cual esto hay que tenerlo en cuenta desde el punto de vista bursátil, como la bolsa, no todas las bolsas están descontando ese escenario. Vamos a ir ahora a cómo es la situación económica de Europa. Y la realidad es que la situación económica de Europa no es precisamente buena. Y no es precisamente buena porque llevamos todo el 2023 estancados económicamente. Sí, esto es una realidad. La Unión Europea durante todo el 2023 estuvo en crecimiento o negativo o cero, y en lo que llevamos del 2024 llevamos un crecimiento del 0,3%. Es decir, de seguir así, o tenemos un crecimiento a final del año del 1% o inferior. Y tenemos unos niveles de inflación que vamos a ver a continuación en la Unión Europea del 2,6%. Llevamos estancados con una inflación entre el 2,9% y el 2,5% casi un año. ¿Y esto qué quiere decir con lo anterior que os he comentado? Que en términos reales la Unión Europea está en un proceso de estancamiento brutal. Está en una estanflación de libro, de manual. Ahora bien, de estanflación a recesión hay un paso. Y un paso que te lleva hacia el abismo. ¿Y vamos a transitar ese paso y ese abismo? ¿O no? ¿Cómo se encuentran las tripas de la Unión Europea en estos momentos?
lo que estamos viendo es que en la foto de la hora es esta inflación, es estancamiento. Conjunto de la Unión Europea, no nos centremos exclusivamente en España, que aquí hay crecimiento económico. ¿De acuerdo? Pero sí estancamiento económico en el conjunto de la zona euro. Pero yendo a lo que es el grano de todo, y que muchos me habéis preguntado sobre esta situación, mirad la situación de los mercados del SP500 y el Eurostoxx 50. Generalmente, desde 1990 hasta el 2010 han ido absolutamente de la mano. Desde el 2010, crisis del euro, a la actualidad, el Eurostoxx 50 es un muerto viviente. Sí, máximos históricos y tal, pero el SP500 ya ha ido a máximos históricos mucho más elevado y en términos de dólares, que es como lo estamos midiendo. Es decir, se ha generado un spread realmente espectacular. Por consiguiente, en la bolsa lo que está descontando es que Estados Unidos ha adelantado a Europa por la derecha y que el inversor tiene mucho más foco y mucho más atractivo en el otro lado del Atlántico más que en este lado. Se ha perdido el apetito actualmente. Pero se ha perdido el apetito quiere decir que esto importa desde el punto de vista económico. Por supuesto que importa. Una de las patas del crecimiento del PIB es la inversión que atraes. Y la inversión, una parte de la inversión que atraes es en las empresas que cotizan en los mercados. No solo está el private equity o la inversión en infraestructura directa o la inversión de los gobiernos directamente. También está la inversión privada. Y si la inversión privada, que en parte se puede reflejar por los índices bursátiles, está deteriorándose, esto no es buen síntoma. Esto no es buen síntoma. Pero hay que tener en cuenta muchas más variables. Ahora bien, esto es lo que me genera que yo tenga la mosca detrás de la oreja. Y es el último informe de JP Morgan, que en concreto sí que dice que cuidado, que pueden saltar las alarmas. Al igual que lo comentaba desde el punto de vista de Estados Unidos, que estaba a punto de producirse el cruce de la muerte, con respecto a la Unión Europea lo que dice es, ojo, que la confianza del inversor, y lo estáis viendo aquí en pantalla, en la Unión Europea está empezando a entrar en terreno pantanoso. ¿Y qué quiere decir esto? Que es un dato a vigilar, porque siempre que se ha ido por debajo de menos 10, que es este nivel de aquí, no ha sido buena señal en muchas ocasiones. Y sobre todo, no ha sido buena señal en la crisis de la pandemia en 2020, en la crisis del euro en 2011-2012 y en la crisis del año 2008. Porque en Europa tuvimos doble recesión económica. Lo digo para los que nos estéis viendo desde Latinoamérica u otras regiones. En Europa tuvimos una recesión doble y profunda, una en 2008 y otra en 2011-2012. Claro, en el año 2000, en Europa no fue como en Estados Unidos. Fue una recesión o fue algo más medido. No hubo recesión como tal, como sí que hubo en Estados Unidos. Hubo un aterrizaje más suave. Pero se bajó de menos 10 y hubo aterrizaje suave. Aún así hubo un periodo de estancamiento. Entonces, ahora estamos al borde de que la inversión real y la confianza del inversor lleguen a esos niveles. Y siempre que ha pasado esto, mal olor. Mal olor. ¿Esto es definitivo? No es definitivo. Es un indicador del que hay que estar pendientes. Y estamos cerca de que traspasemos todo esto. Estamos cerca de que traspasemos todo esto. Claro, la pregunta que vamos a contestar al final del vídeo es si hay que asignar 100% de posibilidades de recesión económica en Europa o nos hemos pasado de frenada o se ha pasado Land Rover de frenada con ese propósito. Y esa es la idea. Desde el punto de vista bursátil se ha pasado de frenada. Desde el punto de vista económico, ¿se ha pasado de frenada o no? Y es lo que vamos a ver ahora. Desde el punto de vista de la confianza del inversor, ya te está apuntando que las cosas no están del todo bien. Ahora bien, política monetaria. Recordemos que el Banco Central Europeo ha subido los tipos de interés al umbral del 4%, algo que no se veía desde la crisis del año 2007, y ya bajó los tipos de interés en el mes de junio. Se espera que en septiembre vuelva a bajar los tipos de interés y que llegue a los niveles del 2% para diciembre del 2025. Es decir, que en cuestión de año y pico baje un 2%. Generalmente esto nunca se ha hecho de la mano de un aterrizaje suave de la economía, una bajada de los tipos de interés, aunque veamos esta progresividad, no tiene sentido con una situación de aterrizaje suave de la economía. Si la economía está creciendo, ¿para qué vas a bajar los tipos de interés si puedes hacer que la inflación
vuelva a repuntar, que ese es el miedo que siempre existe en las economías desarrolladas. Por consiguiente, este análisis que hacía Bloomberg, o lo que descuenta el consenso de mercado de cómo están los tipos de interés, pues hay que ponerlo bajo cuestionamiento, ¿no? Es decir, ¿puede darse? Sí. ¿Puede darse esto sin que la inflación se vaya por encima del 3% y vaya a buscar quizá el 4%? Esas son las dudas que hay que plantearse. Eso sobre el contexto de las políticas monetarias y lo que se prevé en cuanto a la hoja de ruta de la institución monetaria que preside Christine Lagarde. ¿Cuál es el principal temor por parte del Banco Central Europeo ahora mismo, además de que se le caliente la inflación? Pues que se le calienten los salarios. Porque si los salarios se le calientan, la inflación se le va a calentar. Y este es un cruce que tampoco gusta al Banco Central Europeo. Esto es una red flag, una bandera roja clarísima que tiene el Banco Central Europeo ahora mismo. Es decir, que los salarios puedan volver a calentarse, que lo vemos aquí, salarios negociados, puedan volver a calentarse, y que la media de los salarios haga suelo y se caliente. Si esto se produce, ojito, ojito pitojo, Si esto se produce, porque inflación de nuevo. Si hay enfriamiento salarial en las dos direcciones, es raro que no vaya de la mano de que vamos a tener un poquito más de frío, porque así ha sido en términos históricos. Hay que abrir aún así la puerta a esta posibilidad. Entonces estamos en un momento de dilema, de ver hacia dónde tiende el crecimiento de los salarios y a ver hacia dónde tiende el mercado energético, que va a influir mucho en la posibilidad de que haya una segunda ronda de inflación o no en la Unión Europea. Y este es el contexto actual. ¿De acuerdo? Y avanzando en esta misma dirección está el tema de la deuda gubernamental. La deuda gubernamental de la Unión Europea es, digamos, algo que siempre está en boca de todos nosotros. Pero la realidad es que Estados Unidos ha expandido su deuda una barbaridad, va a $1 billón por trimestre. El Reino Unido va más lento, pero va a 200.000 al trimestre, o más, dependiendo del mes. Pero la Unión Europea no va a esos ritmos. La Unión Europea está en un nivel de que ha expandido el nivel de deuda gubernamental, pero ahora está estancado. ¿Está estancado por países como Grecia, Italia o España? No, está estancado por países como Alemania, que están siendo responsables con su balanza. Y por eso la situación de la economía europea está estancada. Si Alemania cambiara y fuera más expansiva, seguramente tendríamos un crecimiento económico europeo como el que está habiendo en Estados Unidos. Y con Francia, que sí que está siendo muy deficitario, pues se equilibraría todo esto. Pero ese es el contexto que estamos viendo en cuanto a la deuda. Claro, el problema que está teniendo Europa nos viene del cambio de modelo productivo. Porque Europa era una potencia industrial, especialmente por Alemania, por Francia y por Italia, y Europa ya no es lo que era en esos sentidos. Mirad cómo la producción industrial se ha desplomado en los principales países de la Unión Europea, tanto en Alemania como en Francia, como en Italia, como en el conjunto de la eurozona, España. En todos los países la producción industrial ha caído de forma intensa. Y este es el verdadero riesgo que está viendo la Unión Europea, que no sabe cómo pivotar hacia un crecimiento sostenible y no dependiente de la industria como antes. En Estados Unidos la tecnología es lo que está apuntando hacia arriba. Y aquí no somos tan tecnológicos. En China tienen las infraestructuras y el mercado inmobiliario en modo desastre, pero aquí en Europa lo que tenemos es, se nos cae la industria, bueno, ¿qué hacemos? Vamos a regular. Hay que regular, hay que ser buenos con el medio ambiente, hay que tener cuidado con el cambio climático. Muy bien, si estamos de acuerdo con que hay que ser eficientes y responsables. Pero vamos a construir la casa por los cimientos y no por el tejado. Y ese es el problema que tiene Europa, que está, a cambio de ser excesivamente buenista, olvidándose que le van a adelantar por la derecha casi todos los países del mundo, como sigamos por esta dinámica. Y eso es un gran peligro para la Unión Europea. Este gráfico es un peligro absoluto. Y es la estafa que nos están colocando. De, no, es que somos muy responsables, hay que centrarse en eso. Sí, pero nos estás hundiendo, tío. Si el PIB lleva estancado 1 año y pico. Y lleva estancado 1 año y pico porque los países que están creciendo lo están haciendo porque apuestan por otro modelo productivo.
Pero en Europa no. Y la industria manufacturera lleva 2 años lleva la industria manufacturera en contracción económica. Si nos fijamos en Alemania, en cómo está su industria manufacturera en la actualidad, fijaos, llevamos más de 25 meses consecutivos con un PMI manufacturero en Alemania en contracción económica. 25 meses consecutivos. 26 con el último mes. 26 meses consecutivos con el PMI manufacturero de Alemania en contracción económica. Esto no se ha visto nunca en la era moderna. Ni en 2020, ni en 2012, la crisis del euro, ni en el año 2000, ni en el año 2008. No se ha visto en la era moderna nunca. Y esto es por hacer mal los deberes. Entonces Europa hay que fijarse en dos aspectos. Uno, ¿qué hacen Francia y Alemania? Y dos, ¿qué hace el resto? Pues Francia y Alemania ya vemos lo que están haciendo. Hundirse en su actividad industrial. Y tirando un poco y salvando los muebles por los servicios. Y el resto de la Unión Europea es servicios, 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 porque la economía de momento aguanta. Pero la pregunta no es esa. La pregunta es, si se enfría el consumo a nivel mundial y por ende se enfrían los servicios, y la actividad manufacturera no va a remontar porque va a caer todavía más, la crisis económica que en ese supuesto puede venir en la zona euro puede ser de agarrarte los machos. Y todo es por una mala planificación previa. Y no hacer una transición, por centrarse en el corto plazo y por centrarse en que si el carbón es sostenible ahora, si ahora la nuclear es energía verde o no es verde, si tal. Es verdad que hemos tenido la guerra de Ucrania aquí al lado y que ha sido un factor de riesgo y ha distorsionado la situación. Pero tienes que ponerte a trabajar. Y si no te pones a trabajar, puedes tener este severo problema. Ahora bien, desde el punto de vista de la inversión, y yo os lo digo, porque habrá gente que diga, desastre, desastre, no sé qué. No, desastre no, hay que moverse siempre. Hay que moverse siempre, hay que mover el dinero. Hay que tener en cuenta que hay muchos factores que influyen a la hora de que cambien los escenarios económicos. Pero claro, nos tenemos que mover. Una de las estrategias que yo hago, y ya lo sabéis y lo he compartido, es invertir a través de aportaciones recurrentes en MyInvestor, que me parece la mejor plataforma para invertir en fondos tradicionales y en robo-advisors, para hacer la automatización en robo-advisors, es decir, en fondos automatizados. Y además puedes hacer un test que mide tu perfil de riesgo y así amoldarte a tu modus operandi a invertir. Es decir, que pese a que venga un desastre o no en la Unión Europea, nosotros como inversores nos tenemos que movilizar. Y aquí veis las aportaciones que yo estoy haciendo a un fondo que se amoldaba a mi perfil de riesgo, perdonadme, que en este caso, y vamos a bajar aquí abajo que lo veis, las carteras, yo estoy posicionado en la cartera Indie, aquí tenéis el fondo, que lo vamos a ver en detenimiento. Y como veis que ya, bueno, está generando rendimientos, de momento un 0,55% de rentabilidad, pero yo voy haciendo aportaciones de 500 en 500 euros y que aquí podéis ver incluso el resumen de vuestra cartera, que yo voy a abrirlo aquí con todos vosotros, cómo está posicionado este fondo en concreto. Este está pues en acciones el 59%, en obligaciones también está en cash. Bueno, en fin, aquí veis toda la hoja del fondo. Mirad que tiene Apple, Nvidia, Amazon, en Meta. Bueno, está muy ponderado en tecnológicas porque lo que detecta ahora que tira para arriba son las tecnológicas, pero como es un robo-advisor y está automatizado, cuando detecte que haya un sector que tira más que el otro, pues la cartera cambiará y se ponderará, ¿no? Y esto merece la pena que le echéis un ojo. Este tipo de inversión no es una recomendación de inversión, ya lo sabéis que lo que os estoy haciendo es de manera educativa compartiros lo que yo hago y lo que creo que honestamente merece la pena. Así que echadle un ojo en el comentario fijado de YouTube y en la descripción del vídeo, que lo vais a tener por ahí, mi enlace personalizado para que os abráis cuenta en MyInvestor y que podáis hacer aportaciones e inversiones como estas que para mí merecen muchísimo la pena. Así que echadle un ojo, que merece la pena. Y a los que lo veis en directo también os lo digo, que os lo están pasando por el chat ya en vivo y en directo. Pero esto ligado a lo que siempre os digo, que no hay que quedarse de mirandas con las inversiones y demás y con la situación de Alemania. Recapitulando, lo que hay que hacer es disgregar cómo está la Unión Europea en dos términos. Uno, hacia dónde se dirige el PIB y los propósitos y la situación del PIB en el conjunto de la zona euro, teniendo en cuenta Francia y Alemania y el resto de países. Y dos, qué hace ese resto de países, ¿no? Pero
El problema es que si Alemania se queda estancada y si Francia se queda estancada, ya pueden crecer el resto, la leche, que no va a tirar la cosa. ¿Por qué? Porque no van a crecer la leche. Porque si crece mucho, si Alemania no crece mucho, es raro que haya un país que crezca el 12%. Por la interdependencia que hay entre países. Sí que puede crecer, caso de España, que está creciendo a un ritmo mucho más acelerado que el conjunto de la Unión, pero no va a ser una locura absoluta. Y además, a poco que te cambie la estética mundial del crecimiento económico, tú te vas para abajo. ¿Qué ocurre? Vamos al grano. Alemania. Fijaos el problema en el que entra Alemania, que y lo que ejemplifica cómo se han quedado de Mirandas. Vamos a centrarnos en, por un lado, Alemania, que hemos visto antes el PMI, Francia y luego el resumen total, que Alemania ha sido superada por California. El PIB de Alemania ha sido superada por el PIB de California, algo que no ha pasado nunca en la historia. Y esto lo que evidencia es cómo Estados Unidos ha sabido leer muy bien dónde puede venir el crecimiento a futuro y cómo Alemania se ha quedado a verlas venir. Y así estamos, en un momento de decadencia y de tocarnos la barbilla y decir, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Así está la Unión Europea. Pues mientras estés tocándote la barbilla, mientras te quedes tocando la barbilla, vas a tener a California subiendo. Y al conjunto de Estados Unidos ya ni te cuento. China, India, etcétera. Es que te van a pasar por la derecha, te va a pasar hasta el coche escoba, te va a pasar por la derecha, si me permitís comparar con la terminología ciclista. Y ese es el estado de Alemania, por lo que hemos visto antes del deterioro profundo de la industria manufacturera, que lo hemos visto en este gráfico. Pero que también podemos ver, creo que lo tenía por aquí, en esto otro. Va muy vinculado al cambio energético de las políticas alemanas. La producción industrial de Alemania está en modo sangría desde hace un par de años. Y es su principal motor, como estábamos comentando. Pero claro, esto viene derivado de por qué Alemania ha cambiado el modelo energético. La apuesta del cierre de nucleares. Ahora las centrales de carbón cubren entre el 20 y el 30% de la energía nuclear. Es decir, que estás diciendo por un lado que no vas a contaminar y que te estás centrando en la sostenibilidad y que todo perfecto y vamos a regular todo, pero por otro lado estás quemando entre un 20 y un 30% de carbón derivado de lo que hacías de la energía nuclear, que por cierto es limpia, la energía nuclear. Y ahora energía nuclear dices, pues nada, cero, patatero, no queremos energía nuclear, ¿vale? ¿No quieres energía nuclear? Pues ¿qué ocurre? Que llevas a tu país al desastre en términos de crecimiento. Tal es así ese desastre en términos de crecimiento que lo que estimaba Bloomberg y el consenso de mercado sobre la situación de la Alemania es que o crezca un 0,10% o crezca un 1,10% para el año que viene. Es decir, dicen, este año va a crecer un 0,10 y el año que viene un 1,10. Así están las apuestas ahora. Pero claro, del 0,10 al 0 va un paso y al menos algo va otro. Es que Alemania y Francia, como estamos viendo en este tipo de gráficos, están quedándose atrás. Y si se quedan atrás, a la larga, nos vamos a quedar atrás nosotros. Necesitamos que tiren del barco. Necesitamos que vuelvan a crecer. Porque si lo tiene que liderar esto España, Italia y Grecia, perdonadme, pero esperamos sentados, con perdón, ojalá liderase España en términos eficientes y no solo liderados por un sector turístico que tira como un auténtico cohete. ¡Ojalá! Pero me temo que no. Me temo que no. Y si esto sigue así, mal vamos. Porque claro, es que en 2023 Alemania ya catapum chimpum. En 2024 Alemania o igual o peor. ¿Y en 2025 qué? Es que Alemania lleva en con encefalograma plano desde hace 2 años y pico. No tiene buena pinta. No tiene buena pinta esta parte. No tiene buena pinta esta parte. Al igual que tampoco tiene buena pinta el mismo problema que tenemos nosotros.
que es la situación de las pensiones. De aquí al año 2030 en Alemania se van a jubilar 5 millones de personas. 5 millones de personas. Mientras que la población activa joven está estancada, como podéis ver en el gráfico este. ¿Cómo van a costear las pensiones? Aunque tengan otro modelo diferente al nuestro. ¿Cómo van a costear las pensiones? ¿Cómo van a mantener este sistema? Mirad el diferencial que hay. No hay nada que ver con 2015. Íbamos de la mano y ahora la gente joven está estancada, no trabaja en Alemania. Y la gente que se retira cada vez crece más. Esto es una trampa brutal. Como pasa en España, que aquí tenemos un esquema Ponzi espectacular en el sistema público de pensiones. Pero en Alemania tienen una trampa importante que, como no la resuelvan, nos van a afectar a todos, ¿eh? Nos van a venir con el bate de béisbol a todos. Perdonadme la expresión, pero es un poco así, ¿no? Y ese es el problema que tiene Alemania. Y el problema que tiene Francia es esto que publicaba en este análisis y que os compartía en mi cuenta de X, que os invito a que sigáis. Alemania fue el enfermo de Europa en 2023. Francia, en el sector servicios, lo ha salvado las Olimpiadas. Pero ¿ahora qué? Mirad el estado deficitario de su economía. Como sigan estos caminos, el euro tiene mala pinta, ¿eh? Como sigamos por este camino de Alemania para abajo, Francia para abajo, Italia muy bien no está, tampoco como Francia o Alemania, pero tampoco es que esté súper bollante. Pues ahí el cuarto es España. Y aquí, bueno, sí, vamos como un cohete, pero cuidado que no se te gripe al subir a la luna, ¿eh? Y ese es el problema, ¿no? Ese es el problema. Veo unos problemas sistémicos en la economía de la eurozona que van a ser difícilmente solucionables en el corto plazo. Tendrían que cambiar o dar un viraje de timón a las políticas comunitarias que se han llevado hasta ahora, cosa que parece que no se va a hacer. Hablo desde el punto de vista técnico y económico, para salir de esa espiral de decrecimiento o de estancamiento que estamos viendo en la actualidad. Aún así, efectos rebotes puede haber, o puede haber momentos en los que haya más crecimiento, pero me temo que por debajo del promedio mundial o del promedio de las otras potencias con las que la Unión Europea se debería mirar a la cara de tú a tú. Y eso no parece que en estos momentos sea lo que vaya a ocurrir. Entonces, con este contexto, ¿hay un 100% de posibilidades de recesión económica en la Unión Europea? Mi respuesta es que no. Mi respuesta es que no. No hay un 100% de posibilidades de recesión económica en la Unión Europea porque poner un 100% de posibilidades es dar por seguro que esto va a pasar sí o sí. Y el mercado dice, el MSCI Europe dice, sí, va a haber esto. Pero el contexto y lo que estamos viendo y lo que hemos observado durante el último año y medio, lo que nos desvela es que hay un porcentaje alto, sí, de que venga una recesión económica en la Unión Europea de cara a los próximos 12 meses, pero también hay un porcentaje bastante elevado de estancamiento económico y hay un mínimo porcentaje de ver un aterrizaje suave de la economía y un repunte posterior. Esas posibilidades puede dar. No sé qué pensáis vosotros, pero yo creo que ese es el desenlace que podemos sacar de este análisis. La Unión Europea, mientras se esté centrada en no mejorar la producción industrial de Alemania y cambiar de modelo productivo hacia la tecnología, va a caminar mal. Mientras no se abrace a la inteligencia artificial y esté obsesionada con la regulación, que sí, que está claro que hay que poner puertas al campo, pero primero construyamos el modelo tecnológico y luego ya ponemos puertas. No empecemos a construir la casa por el tejado. Entonces, mientras no cambie de modelo productivo, se centra en industria, pero también en otras disrupciones, va a ir mal. Mientras esté centrada en la regulación antes de construcción, va a ir mal. Y ese es el recorrido que tiene la Unión Europea en estos momentos y lo que yo creo que puede pasar en el próximo año. Es decir, más posibilidades de estancamiento económico y de recesión económica y también posibilidades de que sí, que haya aterrizaje suave, pero en menor medida de lo que suman
los dos porcentajes de probabilidades que tenemos en la hoja de ruta. Es como lo veo yo. No sé qué pensáis vosotros, los que me estáis viendo por aquí. Espero vuestros comentarios. ¿Creéis que hay más posibilidades de aterrizaje suave, de aterrizaje forzoso, de estancamiento económico? ¿Os pinta mal lo de Alemania? ¿Os pinta mal lo de Francia? ¿Creéis que la economía española, que va como un cohete, ¿no? puede soportar la mochila europea? ¿La economía española terminará cediendo? ¿Cuál es vuestra opinión? Dejádmelo ahí abajo en comentarios en el vídeo de YouTube. Suscribiros al canal y dejad vuestro like, que ya sabéis que es la única manera de saber que este tipo de contenidos y análisis que os hago para todos vosotros os gusta. Y no os olvidéis de echar un ojo a los productos de MyInvestor, que creo que merecen bastante la pena, y tenéis los enlaces ahí fijados en YouTube y en la descripción del vídeo. Así que muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo.